¿Cómo crear tu primer agente de inteligencia artificial para hacer tus llamadas telefónicas? Para eso vamos a ir al apartado de agentes en el menú. Vamos a darle a crear nuestro primer agente y seleccionar un Custom Agent. En este apartado van a haber 4 submenús que van a ser la identidad, las instrucciones, las tools y automatizaciones. En este primer apartado de identidad justamente vamos a poder setear el nombre de la persona, el nombre del agente en el sistema, la voz que queremos utilizar entre una larga lista de más de 40 voces en varios acentos. Van a poder seleccionar el idioma y 2 características adicionales que son: si querés que en la llamada se tenga un sonido ambiente, puedes configurar la que a vos te guste. Y si quieren activar la interrupción del agente, o sea que cuando está en una llamada, el agente pueda ser interrumpido por la persona o directamente diga todo su speech sin ninguna interrupción. Una breve aclaración: la diferencia entre System Agent Name, o nombre del agente en el sistema, y Call Agent Name, es que el System Agent Name es cómo identificamos ese agente en nuestro sistema. ¿Cómo lo vamos a llamar? Por ejemplo, nuevo agente 1. Y el Call Agent Name es el nombre del agente en la llamada. Por ejemplo, Mario Rodríguez. ¿Cómo querés que el agente se presente en la llamada? Recuerden hacer el guardado de los cambios. Y ahora vamos a ir al apartado de instrucciones. En este apartado de instrucciones vamos a tener 2 campos para rellenar: el objetivo de la conversación o el Conversation Purpose, en el que acá tienen que configurarle a la gente cuál es su objetivo en una conversación, ya sea concertar una cita, ya sea calificar si el lead está interesado o no está interesado en nuestro producto. Por ejemplo, podría ser confirmar la asistencia a la cita con el Dr. Andrés. Una vez que ya rellenen esos campos, se les va a activar este botón de generar instrucciones automáticamente con nuestra IA, que al tocarlo va a tomar la información de tu organización más lo que configuraste previamente y nos va a generar un borrador, una plantilla, algo que puedan tomar para empezar a crear su agente o darle las instrucciones a la gente. Como verán, en una buena instrucción tiene que ir los pasos de identificación del agente, quién es y qué rol ocupa, las guías de estilo y de respuesta, cómo querés que sea su estilo y cómo querés que responda a los usuarios. Y por último, más importante, cuáles son las tareas de su usuario. Por ejemplo, saludar y explicar el motivo de la llamada. El punto 2 es preguntar al usuario si confirma su asistencia a la cita con el Dr. Andrés. Luego va a esperar la respuesta del usuario. Y si el usuario confirma asistencia, agradecer y terminar la llamada. Si el usuario no puede confirmar asistencia, ofrecer ayuda para reprogramar la cita. Si el usuario desea cancelar la cita, asistir con el proceso de cancelación. Una vez que guardamos los cambios, vamos a poder probar el agente en una llamada web, que va a servir de ejemplo para que veas cómo van a salir las llamadas telefónicas. Al darle a call, vas a empezar una llamada con el agente. Hola, ¿hablo con nombre del usuario? Lo único a tener en cuenta es que en esta llamada de prueba no va a tener el contexto de cuál es la información del contacto, que luego cuando hagas una llamada telefónica sí la tendrá. Entonces, por ejemplo, cuando le pidas que salude al usuario, no va a tener el nombre de su usuario. Entonces va a decir hola usuario. Pero cuando hagas la llamada telefónica, automáticamente va a tener el contexto de cómo se llama ese usuario para poder hablarte y decirte hola Matías, por ejemplo. Los últimos 2 apartados nuevos son los de Tools y automatizaciones. En Tools van a ser funciones o herramientas que le podemos dar en tiempo real a la gente. Por ejemplo, transferir una llamada. En este caso vamos a agregar un número telefónico en el cual el agente va a poder transferir automáticamente la llamada telefónica a este número. Al dar a finalizar, ya queda guardado, ya queda seteada esta herramienta en la que la gente va a poder hacer esa transferencia. Actualmente, otra herramienta que ya tenemos es la de Booking, en el que actualmente tenemos disponible Cal.com, que es un servicio para hacer citas en tu calendario, como puede ser Calendly, en el que al darle conectar van a poder seleccionar un evento, por ejemplo, que tengan creado en Cal.com y la zona horaria. Y ya con esto ya la gente va a poder revisar la disponibilidad que tengas en tu calendario y además agendar una cita en la misma llamada. Y por último está el apartado de automatizaciones, en el que van a poder configurar una URL de un webhook y cuando terminan las llamadas se les va a enviar toda la información del contacto, de la llamada, de la organización y un análisis de la llamada a esa URL. Esto nos sirve muchísimo para poder hacer todo lo que es integración con CRMs, integración con automatizaciones, que ya haremos un video exclusivamente de esta herramienta y todo lo que pueden lograr. Una vez que ya tienen el agente creado, lo van a ver en su apartado de agentes y van a poder volver a configurarlo desde la opción de configuración. Ahora sí, ya están listos para crear sus primeras campañas de llamadas telefónicas y hacer escalar su empresa.